Buenos días a todos, bienvenidos a esta charla. Me siento orgulloso de esta invitación, pues lo que quiero hacer en este tema es quitar unos mitos que hay en realidad con respecto al tema de las venas varices. La gran mayoría de las personas creen que las varices es un problema estético, pero no es tal. Las varices es un problema de salud que lastimosamente tiene un componente estético y ese componente estético es el que hace que la mayoría de las personas consulten por este problema. Día a día vemos que hay menos complicaciones de las varices precisamente porque la gente ya se preocupa por verse esas venas estéticas, pero realmente es un problema de salud. Y no creamos que es solo un problema de la mujer, las varices también dan en el hombre, aunque en el hombre es menos frecuente, también se presenta este problema. En el recorrido de la charla vamos a ver un poquito del tema anatómico, fisiológico y algo de cómo prevenimos y tratamos este tipo de problemas. Empezamos por decir que esto comienza obviamente con un proceso de evolutivo. Nosotros como seres humanos somos el desarrollo de algo que empezó hace millones de años atrás con unos animales que eran obviamente inicialmente en el agua, después llegaron a la tierra, cuadrúpedos, y se fueron volviendo bípedos. Nosotros somos el último ser de ese proceso de crecimiento evolutivo y somos los bípedos más erectos, por decirlo así, los que más parados estamos. Pero eso ha llevado a que nuestras venas se sobrecarguen. Ningún animal de la naturaleza, ninguno, tiene problemas de varices, solo el ser humano. ¿Por qué? Por su bipedestación, lo que ha llevado a que se sobrecargue por la parte de tipo gravedad, esta carga a nivel de la circulación de las venas. Obviamente que a medida que va pasando los años en ese proceso evolutivo, vamos llegando a un proceso de transformación genética. Entonces ya transmitimos a nuestros, los que nacen, la generación que nosotros creamos, le transmitimos esa herencia y también ahí nace la tendencia al proceso varicoso. Entonces decíamos que en la evolución obviamente nacen esos primeros seres cuadrúpedos, van evolucionando, van creciendo y vamos llegando al ser humano como tal y no sabemos de aquí en adelante qué irá a pasar, porque a medida que avanzamos en la naturaleza, en la evolución, otras cosas nos pueden ir apareciendo. Anteriormente nuestros pies eran parecidos a los de los simios, ahora nuestros pies prácticamente no nos sirven para coger absolutamente nada, solamente nos sostienen en el caminado. Si miramos a esos seres humanos que por alguna cuestión de la naturaleza perdieron sus manos, les vemos que desarrollan nuevamente sus pies en esa capacidad de coger cosas, pero algunos de nosotros nos ponen a coger un cepillo o cualquier cosa, no somos capaces porque nuestro proceso evolutivo no tiene esa orientación. Las semillas que comíamos, eso fue desvolucionando, ya el apéndice no nos sirve, y no para darle plata al cirujano cuando se inflama, de resto no sirve para absolutamente nada. Entonces, esas son cosas que van cambiando en nuestro organismo. Vemos entonces, siguiendo el proceso, que vemos que a nivel epidemiológico, entonces las varices aparecen como un problema más frecuente en personas de nivel socioeconómico bajo. Obviamente tiene incapacidad, afecta a la población laboral, algunas personas pueden tener derecho a jubilación por afectación varicosa, la persona tiene, sigamos por favor, más afectación en las mujeres, se puede decir que hasta un 70 y pico % de las mujeres alguna vez en su vida pueden tener problemas de esto y llegan las complicaciones, úlceras de miembros inferiores producidas por este problema de varices que se deja avanzar. Como les decía al principio, esto no es un problema estético, es un problema que va avanzando en el tiempo. Tenemos en el organismo dos impulsadores de sangre muy importantes. El primero es el corazón, es la bomba que nos lleva la sangre desde el corazón al resto del organismo llevando el oxígeno, a la vez es el impulsador para que todos los nutrientes lleguen a todas las células. Obviamente esto está haciendo ese bombeo permanente, pero en la planta del pie, y esto es una de las explicaciones de por qué se produce también varices, tenemos un colchoncito de sangre. Ese colchoncito de sangre lo tenemos que impulsar con el movimiento de los pies cuando caminamos.
Y esto se los explico más adelante con el uso del tacón en la mujer. Cuando la mujer usa tacón, está bloqueando ese colchoncito de movimiento de la planta del pie, lo que puede llevar a que se aumente el problema de varices. En las estadísticas se conoce básicamente que en el hombre es mucho menos frecuente el problema venoso, pero es más frecuente en la mujer. Sigamos. Factores de riesgo tenemos en cantidades alarmantes. Pues el primer factor de riesgo es estar de pie. La persona que está todo el día parado en una oficina, en el trabajo, en un almacén, el profesor, cualquier persona que todo un día está de pie es un factor de riesgo de sobrecarga de su circulación. Tenemos también las personas que están sentadas todo el día, que están en una oficina o están en la casa o están quietas, no hacen ninguna actividad física. Esos son factores que llevan a la producción de este problema. Tenemos obviamente la maternidad, otro factor causal del problema que se puede dar, obviamente no quiere decir a la mujer que no se embarace, pues la mujer quiere tener sus hijos, lo puede hacer, pero son factores que aumentan el problema. El tabaquismo, obviamente la falta de ejercicio, el consumo excesivo de licor, cuando se está en el consumo de ciertos alimentos como azúcares y harinas refinadas, se produce un colágeno de mala calidad y el colágeno es el que sostiene las paredes del vaso sanguíneo. Se rompe muy fácilmente ese vaso sanguíneo llevando obviamente a la producción de varices. Síntomas que se pueden presentar obviamente por este problema venoso, encontramos el dolor en las piernas, calambres, cansancio, dolor, hinchazón. Bueno, vemos cantidades de síntomas que se pueden presentar. Obviamente que los síntomas van afectando otros órganos como la piel, el malestar en las piernas. Es muy frecuente un síntoma que se ve en lo que llamamos el síndrome de las piernas inquietas. Aquellas personas que se sientan y no son capaces de dejar sus piernas quietas, están en constante movimiento. Esto es un síndrome que está muy asociado al problema de varices. El corazón bombea, pues como les decía, la sangre para que llegue a todas las partes del organismo. Inicialmente esa sangre sale del corazón, se reparte por la aorta, de la aorta va pasando a una serie de arterias que hay en el organismo, las ilíacas pasa a las femorales, llega otra vez a las piernas y va regando la sangre para que le llegue nutrición a todas las células del organismo. Y a la vez nos regresan por las venas todas las sustancias que ya no nos sirven en el organismo, salen de allí, se oxigenó todas las células del cuerpo, le llevó los nutrientes y sacamos de allí por las venas todas esas sustancias que obviamente el organismo las necesita purificar para llevarlas al hígado, llevar al pulmón para que se oxigene. Aquí vemos entonces una demostración de cómo esas venas nacen en los pies, van ascendiendo por medio de las venas que llamamos femorales, después llegan obviamente a la zona ilíaca, llegan a la cava y llegan nuevamente al corazón. En las piernas se presenta con más frecuencia el problema de varices porque la gravedad hace que se acumule sangre en esas venas, pero solamente no podemos decir que hay varices en las piernas, hay varices en los senos, hay varices en el ano, lo que llaman hemorroides, hay varices en el testículo, que llamamos varicoceles, y podemos tener varices en la cabeza, en la cara, en cualquier parte del cuerpo donde tengamos varices, venitas, perdón, se puede presentar el problema de varices. Tenemos en las venas unas zonitas que se llaman válvulas, esas válvulas tienen la función de evitar el retorno de la sangre. Tan pronto la sangre comienza a subir por las venas, las valvulitas se van cerrando e impiden que la sangre se devuelva. Por eso la mayoría de las personas sanas no tendrían por qué tener problemas venosos. Cuando estas válvulas comienzan a dañarse por todas las sobrecargas que se le puedan presentar, comienza a aparecer dilatación de las venas y comienza a formarse las venas dilatadas, lo que llamamos varices y sus diferentes complicaciones. Entonces el comienzo de las varices es un problema de válvulas que se afectan, se dañan. Estas varices, cuando se dañan las válvulas, obviamente dilatan las venas, se va acumulando sangre en dichas venas y se van volviendo grandes. Ahí es cuando comienzan a presentarse, obviamente, las molestias circulatorias en las personas, los síntomas y aparecen las arañitas y las manifestaciones que vemos día a día con los problemas de la circulación venosa afectada. Existen 5 grados de
problema venoso, la primera, esta clasificación la vemos únicamente desde el punto de vista clínico. Hay múltiples clasificaciones, pero aquí yo creo que lo que nos interesa ver es la parte clínica como tal. La primera es lo que llamamos las telangiectasias o arañitas, que son esas venas que se comienzan a ver como esas cositas que vamos a ver enseguida. El segundo nivel son las dilataciones ya venosas, ya se empiezan a tocar bulticos en las venas. Tercera, cuando hay hinchazón o edema en las piernas, sin compromiso de la piel. En el cuarto lugar está no solamente que haya hinchazón, sino alteraciones cutáneas, aparecen los eczemas, aparecen inflamaciones, enrojecimientos. También en el quinto lugar nos aparecen problemas de cambios en la piel y úlceras, perdón, en el cuarto lugar están las alteraciones cutáneas ya muy notorias, y en el quinto lugar, cuando la piel está afectada por cicatrices de úlceras que ya cicatrizaron, pero tiene la cicatriz o el oscurecimiento de la piel por tal, y en el sexto lugar, cuando ya hay úlceras manifiestas o trombosis manifiestas en el paciente. Veamos entonces algunos ejemplos de estos tratamientos, de estos casos. La grado 1 o telangiectasias, que son, como le digo, esas venitas que vemos superficiales, las llamadas arañitas, que es lo que la mayoría de las veces hace consultar a las mujeres por el problema. Me veo esto feo, ya no me volví a poner el vestido de baño, ya no me pongo un short, pero esto, vuelvo y le repito, cuando aparece la gran mayoría de las veces hay un problema interno de venas internas que está haciendo que por presión de la sangre aparezcan estas venitas dilatadas. El grado 2 son las venas más crecidas, ya se vuelven un poquito más dilatadas, ya los tocamos, si pasamos la mano por ese tipo de piel, notamos un abultamiento, eso quiere decir que la vena está más dilatada, más crecida. Todavía no es un problema grave, pero son signos de que el problema está avanzando. Entonces, grado 2, hay que tenerle muy en cuenta este proceso porque el problema sigue creciendo. La mayoría de las veces estas personas tienen tanto telangiectasias como grado 2 causando su trastorno. Se ven venas hasta muy grandes, pero todo eso, vuelvo y le repito, son, aunque sean grandísimas, siguen siendo grado 2 desde el punto de vista clínico. Grado 3, aparece ya las varices con edema. Entonces aquí vemos que la piel se está hinchada, siente uno que la piel está como con abultamiento, toda la piel en general, por un acúmulo. Aquí tenemos un ejemplo excesivo, pues obviamente, de un compromiso muy grande, de un edema, donde se comprometió toda la pierna. Ya esto obviamente es un daño estructural bastante grande. Pasamos al grado 3, aquí ya tenemos alteraciones mucho más notorias. Miramos que la piel tiene inflamaciones, eczemas, cambios en su coloración. Son signos de que el problema sigue avanzando. Son varices complicándose hacia el futuro. Aquí tenemos la famosa erisipela, eso hace parte de este tipo de compromiso. La erisipela es una infección de la piel, generalmente ocasionada por un problema de varices, donde se afecta por una bacteria que coloniza esta zona y obviamente inflama e infecta la piel. La persona se vuelve un compromiso permanente, le tratan eso, a los 3 días, 4 días se alivia, al mes vuelve y le repite y se la pasa en esto y a veces se va regando cada vez más. Grado 5, obviamente lo que les decía, son varices que la mayoría de las veces ya dejaron secuelas en la piel. Esta persona tuvo una úlcera, cicatrizó y le quedó obviamente su cicatriz con pigmentación como causal del problema. Otro ejemplo de lo mismo. Y esto es ya lo que estamos hablando pues, de compromisos muy notorios. Mire la piel marcada, enrojecida, con cambios muy notorios en su proceso. Y llegamos al grado último de varices a nivel clínico, que es lo que se llama el grado 6, donde aparecen las úlceras. Pueden ser ulceritas pequeñas como esta, pero pueden aparecer unas lesiones gigantes, como vamos a ver enseguida, porque si no se trata el paciente adecuadamente, esto va avanzando en el tiempo, van apareciendo lesiones muy feas, muy horribles, muy dañinas, afectan lastimosamente, y si se deja avanzar esto puede llegar a una amputación un paciente de esto si no se trata adecuadamente.
Complicaciones de las varices, ya habíamos visto algunas de estas cosas, pues obviamente encontramos allí edemas, flebitis, tromboflebitis, erisipela, hemorragias súbitas, úlceras, tromboembolismo pulmonar, gangrenas, todas estas son complicaciones de las varices que se van dando en el tiempo. Esto no aparece de la noche a la mañana. La persona con varices no es que al otro día amanezca con complicaciones, se van dando crecimientos de las venas y poco a poco va creciendo el problema. Mira este caso, un paciente que en cualquier momento se le revienta esta vena y un paciente se puede desangrar, si no es atendido adecuadamente, por ahí escapa toda la sangre de su organismo en momenticos, porque eso es una zona muy abierta, muy dilatada, se rompió, si el paciente no tiene a dónde acudir en ese momento, seguro que se desangra por allí. Entonces vamos a ver lo siguiente, otros tipos de varices que encontramos. Tenemos la que les decía ahorita, hemorroides, en el ano aparecen varices, esas varices obviamente también son varices, en un sitio poco agradable, muy molesta, sobre todo cuando aparecen este tipo de cosas. Esto es una varices en el ano con trombosis, entonces tiene una trombosis anal, eso duele enormemente. Aquí son varices a nivel del seno de una mujer, entonces vemos que está llena de venas dilatadas también, consecuencia de esto. Ahora en la época actual que se hacen tantas cirugías a las mujeres para hacer implantes mamarios, ese implante produce estrechez de la circulación y la gran mayoría de ellas, lastimosamente, comienzan a desarrollar venas que se comienzan a dilatar, consecuencia de ese implante. Tenemos las varices a nivel testicular, lo que llaman los varicoceles. Y obviamente miremos esta dama, por ejemplo, con unas varices muy dilatadas a nivel inguinal. Esto se afecta en la vulva también, la vagina. Hay varices a nivel pélvico. Llega la mujer a un parto y no pueden tener un parto normal porque estas varices dilatadas tienen el riesgo de romperse fácilmente y sangrar la paciente. Terminan en una cesárea. Otros tipos de varices, ya estos son complicaciones de tipo genético, pacientes que nacen con problemas de salud, obviamente venosos, que esto pues a veces hacen cirugías tratando de recuperar eso, pero eso no se recupera. Son lesiones obviamente de tipo genético, pero para que sepan que existen otros cambios allí. Vamos a ver entonces qué hacemos para la prevención de las varices. Primero, ejercicio. Trate de evitar ropas apretadas, no permanecer mucho tiempo de pie o sentado, porque esto es un factor de riesgo en la persona. Si su trabajo es estar de pie o sentado todo el día porque se lo exige su oficio, por favor, cada horita, hágale 3-5 minutos de ejercicio a sus piernas, salga de la oficina donde está o el sitio donde está y camine 3-5 minutos, suba, baje escalas, que eso le va a ayudar a su organismo a mejorar circulación. Si no se puede mover del sitio porque no se puede hacerlo, entonces haga varias cuclillas, en unos 3-5 minutos hágale movimiento a sus piernas para que la circulación se active. Evite por el uso de tacones, como les decía, el uso del tacón está bloqueando el movimiento de la sangre que hay en la planta del pie. Ahí hay un colchoncito de sangre que se debe mover al mover el pie. Si miramos cómo camina una mujer con tacones, el pie está permanentemente fijo, no se mueve. Entonces la mujer que por su necesidad de trabajo o porque le gusta, porque se ve mejor, usa tacones, cada que use tacones, por favor, haga ejercicio. Llegue a su casa, ponga sus pies un poquito levantados por encima de unos almohadones o cojines. No es ponerlos contra la pared porque se va a cansar más, sino sobre unos cojines o almohadones para que descargue circulación y haga ejercicio para que compense el efecto negativo del tacón. El carrizo excesivo, hay personas, sobre todo las mujeres, que mantienen con sus piernas en carrizo, eso también aumenta el problema. Lo que les decía ahorita, el consumo excesivo de azúcares y harinas refinadas nos produce colágeno de mala calidad y obviamente se rompen muy fácilmente esas venas. Es importante tener la prevención de no consumir o inyectarse hormonas, sobre todo las mujeres que planifican. La planificación hormonal es un factor de riesgo grande en la producción de varices. Si usted tiene varices, búsquese la respuesta con el ginecólogo, cuál sería el mejor método de planificación que no sea con hormonas porque se le va a aumentar el problema de varices.
Los embarazos son causal de varices, entonces cuando se embarazó la mujer, como este es un factor de riesgo, entonces hay que usar unas medias especiales para que mantenga el control de esas venas y no se siga aumentando el problema. La mayoría de las personas les recomendamos unas medias 15-20 milímetros, obviamente que si su proceso está más avanzado debe usar unas venas de una mayor capacidad de protección. Ejemplos, pues obviamente, de cosas que nos pueden producir problemas en el oficio femenino del día a día, el estar parada haciendo oficio, el que la persona esté todo el día en una labor de actividad de oficina o el ama de casa con tacones, el recibir el sol excesivamente o no solamente el sol, quienes trabajan en fuentes de calor permanente también llevan a la producción de este tipo de problemas. Otros factores, como vemos aquí, obviamente la persona que por alguna circunstancia usa ropas apretadas, esas ropas apretadas, fajas, ligueros, medias, van a producir estrechamiento en la piel y retarda la salida de sangre de los pies hacia arriba, hacia el corazón, aumentando el problema venoso. El uso de tacones no debe ser muy alto, ya les decía, si se usa tacón, compénselo haciendo ejercicio. Cuando tuvimos una lesión por cualquier circunstancia y nos enfermó, nos tuvimos que quedar quietos, hay que hacer mucha prevención en ese momento porque esa sangre retenida que se queda ahí quieta puede producir más varices, puede producir trombosis, tromboembolismo. Entonces hay que hacer ciertos ejercicios que se los recomendaría el médico dependiendo de lo que tenga problema para evitar este tipo de problema. A veces se aconseja durante estos tiempos de quietud por alguna circunstancia tomar anticoagulantes suaves para que no se tapen las venas. Estar de pie, vuelvo y le repito, o sentado todo el día, son causales muy importantes de esta situación. Vamos a ver entonces ahora que cómo podemos tener unas piernas limpias, organizadas, sin varices. El ejercicio, lo más importante. Cualquier actividad física que queramos hacer nos mantiene con buena circulación. Monte en bicicleta, patine, nade, baile, camine, trote, spinning, escalador, etcétera, etcétera. Haga lo mínimo 3 veces por semana para que tenga una acción adecuada. El embarazo, vuelvo a decir, causal de riesgo bastante importante, pero prevéngase usando algunos recursos para que esto no le aumente el problema venoso. El uso de medias se recomienda en algunos casos importantes para mantener controladito el exceso de sangre que le llega a esas venas. Tratamientos. Entonces vamos a ver los diferentes tratamientos que hay para el problema venoso. Primero está la escleroterapia, es lo más antiguo que existe, la radiofrecuencia, la microespuma, la fleboterapia regenerativa, lo más reciente que ha llegado a este país, que se usa con un transiluminador. Está también el láser, la cirugía y obviamente los tratamientos médicos como tal. Empecemos entonces por ver la escleroterapia. Es una técnica donde se inyecta la vena con un líquido especial. Ese líquido produce una esclerosis, un sellamiento de la vena. Sirve para solo venitas superficiales, las que veíamos como telangiectasias y reticulares. Produce un daño o inflamación del endotelio, por eso es que la vena se sella. Tiene lastimosamente complicaciones, produce hematomas, produce induraciones, puede producir algunas veces algunos trastornos a distancia, trombosis, y a veces pueden producirse úlceras en la piel donde se inyecta. Para esto se hace obviamente una terapia con unas sustancias esclerosantes. Estas sustancias esclerosantes a veces hay que repetirlas porque la escleroterapia con lo tradicional no tiene un efecto tan bueno como otras cosas. Hay que repetir terapias en algunas circunstancias, produce inflamación, la mayoría de las veces obviamente molesta, hay dolor, inflamación, la persona tiene que ir a ponerse medias, ir a ponerse hielo y fajas y otras cosas para ayudar a compensar el efecto negativo o la molestia de esto. Y en ocasiones, como les decía, puede producir ulceritas. Lo que hace el procedimiento es buscar la venita, se inyecta con una sustancia esclerosante, obviamente el efecto es inmediato, pero vuelvo y le repito,
si no estamos haciendo las venas que están debajo de la piel, las llamadas venas subdérmicas que ahorita vamos a ver, pues muy frecuentemente vuelven y aparecen este tipo de venitas. La gente dice, me gasté un poco de plata, dice, pero no se necesitaron, ¿dónde me trataron, me inyectaron? Y a los 2 o 3 meses otra vez estaba igual o peor. Aquí vemos un ejemplo de una escleroterapia. Se busca la venita, se inyecta con la aguja, se inyecta la sustancia y eso produce una de esas sellamiento de la vena. Pero vemos aquí complicaciones de este tipo de tratamiento. Úlceras, aparecen una quemazón en la piel que puede crecer y producir un daño más grandecito. Veamos aquí, por ejemplo, este es un paciente que obviamente le inyectaron la escleroterapia, le produjo una lesión. ¿Qué es lo que hace que aparezca este tipo de problema? Que al momento de inyectar el esclerosante se va a una arterita. Entonces no solamente llegó a la venita que está al capilar, la telangiectasia, sino que por alguna circunstancia de ese paciente se pasó el líquido a la pequeña arteria que tiene al lado y produce un sellamiento de la arteria, entonces no le va a llegar sangre ni oxígeno a la piel y aparecen estas lesiones por este tipo de tratamiento. Aquí vemos inflamaciones producidas por la escleroterapia, la piel queda enrojecida, con bulticos, hinchada. Obviamente por eso es que hay que ir a ponerse hielo, esto duele, hay que tomar analgésicos, la mayoría de las veces se aconseja el uso de medias en estos tratamientos. Otro ejemplo de las lesiones producidas por la escleroterapia. Microespuma es otro método donde se coge una sustancia, se mezcla aire con la sustancia líquida y se forma una espumita. Esa espumita nos hace un sellamiento de venas, nos sirve para tratar venas internas y venas superficiales. La mayoría de las veces los resultados son mucho mejores que la escleroterapia. También puede producir, muy rara vez, pero también puede producir problemas de ulceraciones, pero son raras. Hay inflamación, puede producir pequeños trombitos, hay induraciones en la piel, enrojecimiento. La persona necesariamente debe usar medias después de cada tratamiento de estos por unos 5 o 6 días, porque estamos sellando la vena. Con la microespuma se sella la vena y con el uso de la media mantenemos la vena estrecha para que cicatrice y siga su proceso normal. Muchas veces este problema, si no se hace sino para venas superficiales, la microespuma tampoco sirve. Es lo que hacen en la gran mayoría de sitios donde tratan varices solo las venas externas y a los 2 o 3 meses el paciente está diciendo lo mismo, me aparecieron las mismas venitas que me hicieron, perdí la plata porque no trabajan de adentro hacia afuera como vamos a ver enseguida. Se utiliza un medicamento que se pone, como le digo, mezclado entre 2 jeringas y una llave de 3 vías, se hace una espumita y esto es lo que le vamos a inyectar a las venas. A veces hay que repetir las venas por lo que le decía, si no estamos haciendo internas primero, pueden volver a aparecer las mismas venitas al cabo de un tiempo. Siempre se deben tratar las venas de mayor tamaño y esto nos permite evitar cirugías. También con la nueva técnica que ya llegó, que es la fleboterapia regenerativa, permite tratar venas grandes que antes eran solamente de cirugía, ya permite tratarlas con este procedimiento, mejorando la posibilidad del paciente y evitando las complicaciones quirúrgicas. También puede producir hematomas, como les decía, induraciones, ulceritas, todo eso pueden ser consecuencias del proceso. Aquí vemos un ejemplo de la microespuma, para que se tenga la diferencia, porque ya he tenido pacientes que me dicen, fui a donde un doctor y me hizo microespuma, y yo le dije, y era un líquido blancuzco, lechoso, mío, no era un líquido transparente, la espuma tiene esa característica, es una espuma, miren, ahí lo vemos en esa jeringa, es un líquido como si fuera leche lo que le están inyectando al paciente, no es un líquido transparente. Terapia de venas subdérmicas, esta es la parte importante del tratamiento de las varices. Si no tratamos las venas que no se ven a simple vista, se llaman venas subdérmicas, solo son visibles con la luz apagada y con un aparatico especial, no va a servir el tratamiento. Se los digo como consejo, porque muchas personas de ustedes y conocidos familiares irán o están haciendo de tratamiento o van a ir a tratamientos de varices. Si no hacen las venas internas primero, no funciona. Transiluminador.
Es un aparato especial que nos permite ver unas venas que están debajo de la piel, solo visibles con ese aparato y con la luz apagada. Y eso es lo que permite tratar esas venas subdérmicas. No son venas profundas, sino venas que están debajo de la piel, pero son las que alimentan las venitas superficiales y a la vez son las que se van a volver grandes en el futuro si no se tratan. Y alimentan a las de afuera. Entonces, por eso es que cuando se hacen solo las externas, la gente dice no me sirvió porque no le trataron las internas. Para este tratamiento con el transiluminador nos sirve tanto la microespuma como la fleboterapia regenerativa, que es la nueva técnica de tratar varices, porque nos previene hacia el futuro otras venas que puedan crecer. Nos sirve para un tratamiento adecuado, ideal y es curativo. Este es el aparatico, es un aparato donde vemos ahí en el centro, alcanzamos a ver la venita. Esta vena por fuera no se ve, no es visible, pero ese troncuito de vena es la que está alimentando las venitas superficiales. Entonces, con este aparatico, con la luz apagada, localizamos esta vena y la inyectamos produciendo tratamiento de esas venas que son las que alimentan las de afuera y obviamente tratamos esas internas también, mejorando la circulación del paciente. La fleboterapia regenerativa es una técnica que llegó a Colombia hace unos 4 o 5 años, es creada en Italia por un médico cirujano plástico, pero como es una técnica que evita el uso de medias, es curativa, evita las cirugías, las entidades vasculares no la han dejado entrar al mercado, la han bloqueado, por eso la conocen muy pocos médicos, muy poca gente conoce este tipo de técnica. La fleboterapia regenerativa es una técnica donde al inyectar la vena se contrae, disminuye su calibre, pero la vena sigue funcionando, llevando sangre al corazón, igual como lo debe hacer la vena, y ya no se ve estéticamente la vena y mejora la circulación del paciente. Como no produce inflamación, no hay que usar media, entonces por eso mejora mucho la condición del paciente. La molestia es en el momento de inyectar porque es más ardorosa que las otras técnicas, pero el ardor se quita al ratico y al terminar la cita sale la persona como si no se hubiera hecho nada en ese momento. No requiere uso de medias, obviamente no produce inflamación, la persona sale del consultorio como si nada y el ardorcito que se produce en el momento a los 3-5 minutos desaparece, no queda ninguna molestia. Puede producir también moraditos, puede producir retencioncitas de sangre, que son las induraciones que se tocan, puede producir pigmentación, pero esas 3 cosas que son las complicaciones, todo eso desaparece en el tiempo. Siempre debemos tratar las venas internas, esas que vemos con la luz apagada y el aparatico, antes de hacer las venas que están por fuera. Radiofrecuencia, otra técnica de tratamiento, generalmente es un aparato que produce un calor, ese calorcito quema las venas. Este tiene el gran inconveniente que no sirve sino para las venas superficiales, aunque hay una técnica que llaman endoluminal, donde meten un catéter y quema las venas por dentro. Produce mucha reacción, produce mucha pigmentación, puede producir ulceritas también este tipo de técnica. El láser es una técnica obviamente ya conocida, sirve mucho para las venitas superficiales, en algunos láseres quirúrgicos sirve para venas grandes. Tiene también el gran inconveniente, como es una quemadura que se hace en la piel, puede producir también complicaciones de pigmentación, una pigmentación que es así, no se borra con nada, queda para el resto de la vida y obviamente pueden haber otras complicaciones como trombos por el uso de este tipo de problema. Cuando hacemos láser solamente en las venitas superficiales y no estamos tratando las internas, vuelve a aparecer el mismo problema. Al cabo de unos meses le va a aparecer otra vez las mismas venitas que se hicieron. Ya les decía, produce quemaduras y pigmentación difícil de borrar. Vemos ahora entonces la cirugía. Esta es la técnica, obviamente, que ha existido hace muchos años, solo se usa para venas muy grandes, generalmente compromete inicialmente el tratamiento de las venas llamadas safenas interna y externa cuando se crecen. El gran inconveniente de la cirugía es que solo saca la vena interna, se mete en ese paciente una especie de catéter
ese catéter metálico saca la vena desde su raíz y produce rompimiento de otra cantidad de venitas pegaditas a la vena que están sacando, produciendo muchos hematomas, muchos morados y obviamente el paciente no se recupera de las demás venas. Ya veíamos que hay venas subdérmicas que no se ven a simple vista, esas venas siguen creciendo. ¿Qué creen ustedes que pasa con la sangre que iba por esa vena que le sacaron al paciente? Busca otros canales de circulación porque la sangre no se la sacaron. Esa sangre dilata las venas que están alrededor de la que le sacaron. A todos los 2 o 3 meses la mayoría de los pacientes que les hicieron cirugía dicen me llené otra vez de venas o tengo más venas por esa misma razón. Entonces la cirugía muy buena, muy aconsejable cuando la vena está muy grande, pero si no hacemos tratamiento de las otras venas que le quedaron allí, no sirve para nada. Entonces la cirugía, como les decía, meten un catéter, ese catéter saca la vena desde su raíz, obviamente rompiendo otras venitas que están pegadas a esa, deja las cicatrices y obviamente pueden aparecer otras venas en el tiempo, por lo que les decía que esto es un problema de presión sanguínea. La sangre sigue circulando en el paciente, busca por dónde circular en otra parte, dilatando otras venas. Ese es el catéter que les muestro, meten un tubo largo, un flebótomo que se llama, y sacan toda la vena enterita. Obviamente que este se puede hacer en venitas que son muy delgadas, muy parejas. Cuando las venas son tortuosas, llenas de nudos, hay que hacer cortadas en cada uno de esos nudos para poder extraer la vena desde su raíz. Ya los tratamientos con medicamentos, pues obviamente hay muchos de estos medicamentos para tratar varices. A nivel de alopáticos estamos el cornezuelo de centeno, el castaño de Indias, bueno, hay múltiples medicamentos. Yo creo que ustedes que trabajan en Azonatura conocen muchos más de estos medicamentos que yo, pero todos estos medicamentos lo que hacen es disminuir molestias circulatorias. Ninguno quita veras, ninguno quita las varices como tal. Por ahí hace un tiempo salió una publicidad en televisión que decía, póngase el castaño de Indias, el llamado goicochea, la crema de goicochea, y sus arañitas se van y mostraban las arañitas como se veían, pero eso es puro cuento, pues eso no es cierto, eso no existe. Otro salió por ahí un producto que decía, aplíquese esta crema, es una crema fría y sus venas desaparecen, y eso era cierto, desaparecían a los 3-5 minutos el paciente no tenía la vena, pero apenas se le calentaba la piel, volvía la pena y aparecía igualitica como estaba antes. No existe nada tomado que quite venas varices. Si con el tratamiento a veces no es fácil, mucho menos con una cosa solo tomadito. Pero existen de todo. Hay en el mercado cantidades de productos, a productos naturales, mire todos los que nos ofrecen día a día. Vuelvo y repito, ayudan, hacen una ayuda en el proceso circulatorio, mejoran la circulación, le quitan la molestia, el dolor, inflamación. La persona se siente menos cansada, no le dan calambres, pero no desaparece venas. Esto lo usamos nosotros como complemento a las terapias que hacemos de varices porque le ayudan al paciente. Aquí pues productos naturales y obviamente los que llamamos caseros, encontramos de todo. Por ahí ahora está muy de moda este último que está saliendo en todas las redes sociales y en todas las partes. Use zanahoria, el vinagre de manzana y estas cositas que vemos allí, obviamente, y el aloe vera, y eso nos va a mejorar la circulación. Dicen que es espectacular, yo lo pongo a leerlo en redes sociales y uno dirá, si será cierto que esto quita varices, pero lo mencionan como un producto mágico y espectacular. Bueno, aquí tenemos otros tratamientos para las úlceras. Ya cuando aparece la úlcera hay que mejorar no solo el problema venoso, sino la úlcera como tal. Para esto existen múltiples medicamentos como el fistoestimuline, la bota de una, todos estos productos buscan mejorar la circulación en esa zona. ¿Por qué se produce la úlcera? Porque la sangre venosa que está retenida en las piernas no permite que llegue sangre oxigenada a la piel. Cuando la piel medio se golpea o lo pica un animalito, se rascó la persona, aparece la heridita y esa heridita sigue creciendo, va creciendo porque no hay oxigenación de la piel. Hay que mejorar la oxigenación. ¿Cómo se mejora? Con el tratamiento de las varices. Al tratar las varices y hacerle tratamiento a la úlcera, ahí sí logramos una curación del paciente.
Nosotros hacemos el uso del tratamiento perilesional de la úlcera. Con medicamentos biológicos inyectamos la úlcera alrededor y esto lo hacemos hasta que el paciente se vaya mejorando y los resultados son espectaculares, como vamos a ver enseguida. Aquí es un ejemplo de un tratamiento de la úlcera. Directamente inyectamos alrededor de la úlcera medicamentos biológicos y eso va haciendo, junto con el tratamiento de las varices, que el paciente vaya sanando de su problema. Aquí hay unos ejemplos de antes y después del tratamiento, para que veamos problemas venosos y cómo se va mejorando el paciente con el tiempo. Son diferentes técnicas, aquí no estamos hablando de una sola técnica, estas son fotos de hace años, donde tratábamos inicialmente escleroterapia, microespuma, ahora estamos haciendo la fleboterapia regenerativa como técnica más reciente, y con todas ellas hemos logrado un excelente resultado, pero siempre y cuando hacemos el tratamiento de adentro hacia afuera. Si no trabajamos de adentro hacia afuera, no hay posibilidades de recuperación. Mira aquí una úlcera, cómo se va cicatrizando. Otra úlcera, cómo cicatriza. Esta es una herida grande, mire cómo queda del tiempo. Y todas estas úlceras se pueden recuperar siempre y cuando tratemos las venas del paciente. Si uno trata de la úlcera solo, sin hacerle el tratamiento a las varices, el paciente no se va a recuperar. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que esto les haya traído algún concepto a su vida y piensen algo mejor hacia el futuro en este problema de las varices.